El Cristo resucitado está aquí con nosotros para siempre. Él acompaña nuestro camino y nos ayuda a vivir su Evangelio. Está aquí para proteger nuestras vidas y para darnos la fuerza de su Espíritu, cuya presencia se hace sentir en el corazón de la Iglesia para todos. Con profunda alegría comenzamos esta celebración del Día del Señor en compañía de todos los que no pudieron ir al templo por la distancia, la debilidad física o la prisión, que se unen por medio de la radio, la televisión y las redes sociales. Somos un pueblo que alaba al Señor, al Señor. Somos un pueblo que alaba al Señor. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina. De la angustia y de la muerte, Él nos liberó. Somos un pueblo que alaba al Señor, al Señor. Somos un pueblo que alaba al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús resucitado vive entre nosotros, que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes. Presentemos al Señor con mucha confianza en su amor nuestro corazón arrepentido. Tú que al resucitar renuevas todas las cosas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a transformar el mundo, Cristo, ten piedad. Ten piedad. Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con la alegría de la Pascua cantamos el Gloria. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tengan paz. Aquellos que aman al Señor, los de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos. Te damos gracias, Señor, por la inmensa gloria tuya. Señor Dios, Rey de los cielos, Padre todopoderoso. Señor Jesús, Hijo único, Santo Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, demuestra tu compasión. Tú que quitas el pecado, escucha nuestra oración. Tú que reinas junto al Padre, envíanos tu perdón, porque tú solo eres santo, tú solo el mismito Dios. Con el Espíritu Santo, en la gloria del Señor, en la gloria del
Oremos. Rezamos por todas nuestras intenciones y también las intenciones que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, de manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de fe que recordamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro entró a la casa del centurión Cornelio, éste fue a su encuentro y se postró a sus pies. Pero Pedro lo hizo levantar diciéndole: «Levántate, porque yo no soy más que un hombre». Después Pedro agregó: «Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a Él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Todos los profetas dan testimonio de Él, declarando que los que creen en Él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre». Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. En efecto, los oían hablar diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro dijo: ¿acaso se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Es palabra de Dios. Señor, revela a las naciones su salvación. Señor, revela a las naciones su salvación. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. Señor, revela a las naciones su salvación. Señor, revela a las naciones su salvación. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones, se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Señor, revela a las naciones su salvación. Señor, revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados.
Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay gozo en el cielo, los ángeles cantan. Hay gozo en el cielo, los ángeles cantan. Jesús está vivo. Aleluya, 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 aleluya. Jesús está vivo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. La primera lectura de hoy nos relata el encuentro de Pedro con el centurión Cornelio. Cornelio era un soldado romano, era pagano, y en el diálogo, en el encuentro, Pedro es capaz de abrir su cabeza, de abrir su corazón, y entiende que el Espíritu Santo es derramado sobre todos, y entiende que no tiene que hacer acepción de personas. Se da cuenta que el mensaje de Dios es para todos. Pedro el judío, Pedro el miembro del pueblo de Israel, empieza a entender que el mensaje de Dios es un mensaje para todos, un mensaje universal. Y entonces, en el encuentro con el pagano centurión Cornelio, descubre que efectivamente lo que tiene que primar es la fraternidad y descubrir que Dios no hace acepción de personas y por lo tanto tampoco lo tenemos que hacer nosotros. Al leer esta lectura, recordaba un documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común que el Papa Francisco firmó con las máximas autoridades del Islam allá por febrero del 2019, cuando hizo su viaje apostólico a los Emiratos Árabes Unidos. ¿Y por qué rescato aquel documento de Francisco? Por un lado, para que volvamos a descubrir cómo tiene tanta vigencia su magisterio. Habló de esto hace 5 o 6 años y sin embargo parece tan actual. Pero en algún momento de este texto hay algún párrafo que quisiera compartir con ustedes y dice así: el diálogo, la comprensión, la difusión de la cultura, de la tolerancia, de la aceptación del otro y de la convivencia entre los seres humanos contribuirían notablemente a que se reduzcan muchos problemas económicos, sociales,
políticos y ambientales que asedian a gran parte del género humano. El diálogo entre los creyentes significa encontrarse en el enorme espacio de los valores espirituales, humanos y sociales comunes, e invertirlo en la difusión de las virtudes morales más altas pedidas por todas las religiones. El diálogo significa evitar las discusiones inútiles. Hasta aquí el texto de Francisco en ese documento sobre la fraternidad humana, donde el Papa vuelve a insistir que tenemos que buscar los puntos en común, que tenemos que generar la cultura del encuentro y cómo la aceptación del otro, la tolerancia, la convivencia resuelve tantos de nuestros problemas económicos, sociales, políticos. De alguna manera, la figura de Pedro y la figura de Cornelio nos invitan una vez más a nosotros a tampoco hacer acepción de personas, a descubrir que el otro es mi hermano, que tenemos necesidad del encuentro, que tenemos necesidad de buscar puntos en común y que tenemos fundamentalmente necesidad de diálogo. Durante el año 2020 sufrimos la terrible pandemia de COVID-19. Hemos también hace poco tiempo sufrido un brote epidémico importante de dengue. Ahora baja un poco la temperatura y parecería que los casos disminuyen. Pero más allá del COVID-19, más allá del dengue, me animo a decir que también estamos infectados de una peste que está ligada a la intolerancia, que está ligada a la falta de diálogo, que tiene esa profunda y gran herida a la que llamamos comúnmente grieta. Y esa peste de intolerancia, esa peste de no buscar puntos en común, nos hace encontrarnos siempre con el otro para pelear. Y nos vamos reuniendo solamente con los que pensamos parecido. De alguna manera solamente parece que buscamos división, mayor fragmentación, que lo único que hace es profundizar la grieta o la herida. Por eso creo que las lecturas de hoy nos son muy iluminadoras. Por un lado, la actitud de Pedro de descubrir humildemente que el Evangelio es para todos, que Dios convoca a la fraternidad universal y por eso acepta como hermano al centurión Cornelio. Pero por otro lado también pensaba la segunda lectura, porque así como me animo a usar esta imagen de la peste de intolerancia o de falta de diálogo o de fragmentación entre nosotros, me animo entonces a decir que la segunda lectura nos propone la vacuna. Y la vacuna frente a esa peste de intolerancia, de falta de diálogo, de no respeto del distinto, sin lugar a dudas, es ni más ni menos que el amor. Por eso la segunda lectura dirá: amémonos los unos a los otros, porque Dios es amor. Allí está lo que tenemos que tratar de vivir entre nosotros. Descubrir que Dios es amor y estamos invitados a amarnos los unos a los otros, que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y también nos dice esa segunda lectura que Dios nos amó primero. Y aquí recuerdo al Papa Francisco cuando utiliza ese verbo que un poco inventó de primerear. Dios sale a nuestro encuentro primero y nos ama primero. ¿Seremos capaces en esta Argentina tan dividida de primerear y ser nosotros los primeros que tendamos la mano a los distintos? ¿Seremos capaces de primerear e ir al encuentro de aquel que hasta ahora fue mi enemigo, mi adversario, aquel a quien no puedo mirar a los ojos, ni siquiera hablar, porque estamos siempre en discusión? ¿Seremos capaces de ser los primeros y empezar a generar diálogo? Es muy común hoy en las mesas argentinas primerear y antes de comenzar a comer decir: acá no se habla ni de política, no se habla de religión, no se habla de fútbol. ¿De qué hablamos entonces? El problema es que no sabemos escuchar la diversidad, que entonces seamos capaces de primerear, pero para animarnos al diálogo,
para animarnos, igual que Pedro, a reconocer al distinto como mi hermano. Creo que nos está siendo cada vez más fácil construir desde los prejuicios, porque al construir desde los prejuicios, la realidad se divide entre los buenos y los malos, la realidad se divide entre los que piensan como yo y los adversarios. Tenemos una realidad muy maniquea, muy dividida entre buenos y malos, siempre ubicándonos nosotros del lado de los buenos y de los que tenemos la razón. Por eso creo que igual que Pedro tendremos que dejar de lado los prejuicios para reconocer, como nos decía la primera lectura, que Dios no hace acepción de personas. El Evangelio también nos habla de esta vacuna frente a la peste de la intolerancia y de la falta de diálogo. Y por eso Jesús, en el contexto de la última cena, cuando en general uno en las despedidas se dice las cosas más importantes, antes de subir al micro, antes de darnos el abrazo último, nos decimos quizá aquello que no nos animamos a decir en los días en que estuvimos compartiendo con alguien. Allí nos decimos que nos queremos, nos decimos que nos vamos a extrañar. Allí nos decimos cuánto vale el otro para nosotros. De algún modo Jesús en la última cena también, en un contexto de despedida, dice las cosas más importantes y entre otras vuelve a insistir y a decir: ámense los unos a los otros. Jesús sabe que ese es el remedio frente a toda fragmentación y falta de diálogo y de tolerancia y de respeto entre nosotros. Ámense los unos a los otros. Hace unos días, los obispos argentinos escribimos un mensaje el 19 de abril, terminando nuestra asamblea plenaria, un mensaje a todo el pueblo de Dios, y allí recordábamos a un santo chileno, San Alberto Hurtado. San Alberto Hurtado decía que en tiempos difíciles no nos tenemos que cansar de amar a los demás y de alegrar sus vidas. Y aquel documento dice: amar a los demás, un amor con gestos, porque nuestros gestos son el modo de demostrarle a nuestro pueblo que entendemos su dolor, advertir sus heridas y vivirlas en proximidad y cercanía, tomar partido por los más frágiles, defender su dignidad, implicarnos personalmente en sus gozos y esperanzas, en sus sufrimientos y problemas. Y más adelante aquel documento de los obispos argentinos dice: estamos convencidos que el amor con gestos concretos y la alegría son el anuncio más explícito del Evangelio en una sociedad que parece vivir en el constante enfrentamiento, donde priman el individualismo y una libertad sin amor. Que ojalá las lecturas de hoy toquen nuestro corazón, que igual que Pedro nos animemos a aceptar al distinto porque Dios no hace acepción de personas, que podamos reconocer la necesidad que tenemos de fraternidad, de diálogo, reconociendo que estamos atravesados por la peste de la intolerancia, de la falta de respeto y de ver al otro como mi enemigo porque no piensa como yo, y que podamos todos vacunarnos con el amor que nos propone Jesucristo, que nos propone la segunda lectura, que nos insiste con que nos amemos los unos a los otros, y que lo hace Jesús en el Evangelio de Juan, insistiéndonos con que así como nos amó el Padre, nosotros también nos tenemos que amar entre nosotros. Y para esto los animo a todos a primerear, a que igual que Dios que nos amó primero, demos el primer paso. Si pudiésemos tener todos un gesto concreto de respeto, de diálogo, de entrar por lo menos en comunicación con aquel que hasta hoy traté como enemigo porque no piensa como yo. Si todos los argentinos nos animamos a primerear, si nos animamos a entrar en diálogo y a generar la cultura del encuentro, empezaríamos a construir desde hoy un país distinto. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado.
descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, mensajera del Evangelio, para que permanezca atenta a la inspiración del Espíritu Santo y pueda llegar a todos los pueblos y naciones del mundo, sin excluir a nadie. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestra patria y sus gobernantes, para que en estos días de oración en torno a la Virgen de Luján, el Señor sepa guiarlos por caminos de paz, justicia y progreso sostenido, que posibiliten una equilibrada distribución de los abundantes bienes que Él derramó sobre esta bendita tierra. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los que sufren de distintas formas, los enfermos, los pobres, los excluidos, para que el Señor resucitado nos inspire salir constantemente en su ayuda. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nosotros y por todos los que se unen a esta misa por los medios de comunicación social, para que el Señor nos fortalezca y nos conceda la gracia de vivir intensamente el mandamiento de amar a nuestros hermanos como Él nos amó. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escucha estas intenciones que te dirigimos con fe. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. El que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan, para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. De tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que purificados por tu gracia recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias y glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es
es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, y los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos al Señor en este Padre nuestro por el diálogo, por el respeto, por la tolerancia, para que podamos verdaderamente vivir el ámense los unos a los otros, con lo que Jesús nos insiste tanto hoy en el Evangelio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Animándonos a dar el primer paso para construir la paz, nos saludamos los unos a los otros. Quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos paz, danos paz, danos la paz, danos paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A mí y unidos siempre en mi amor, y en la alabanza tendrán, cantando al Padre un solo corazón. Permanezcan unidos en mi amor, como el sarmiento está unido a la vid. Les mostraré mis caminos, les daré mi paz, y mi espíritu los acompañará. Permanezcan unidos en mi amor, un solo cuerpo y una sola luz, que alumbrará en todo corazón que necesite de mi amor. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les digo, dispuestos a dar la vida, morir como el grano de trigo. Permanezcan unidos en mi amor, como el sarmiento está unido a la vid. Les mostraré mis caminos, les daré mi paz, y mi espíritu los acompañará. Permanezcan unidos en mi amor, un solo cuerpo y una sola luz, que alumbrará en todo corazón que necesite de mi amor.
las cosas que vivo y las cosas que pienso sean incienso para ti, que mi vida entera cante para ti. Que mi vida entera sea una canción de amor para ti, que mi vida entera cante para ti. Que las cosas que vivo y las cosas que pienso sean incienso para ti, que mi vida entera cante para ti. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concede que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Como siempre, recomendamos leer una vez más las lecturas de este domingo, dejarnos interpelar por ellas, iluminar por ellas, pensar también nosotros cuántas veces hacemos acepción de personas, cuántas veces discriminamos, cuántas veces estamos un poco enfermos también de esta intolerancia, de esta falta de diálogo a la que hoy yo llamo peste, y dejémonos realmente, iluminados por la palabra, llenar de este mensaje de Jesús: ámense los unos a los otros, y esto de que Dios nos amó primero. Entonces, primerear, salir quizá como compromiso de esta semana al encuentro de aquel que es distinto, aquel con el que no puedo hablar ni de política, ni de fútbol, ni de religión, pero es mi hermano. Por él corre la misma sangre, porque somos hijos de Dios. Dejados interpelar por la palabra, entonces nos comprometemos a vivirla en gestos concretos en la semana venidera. Recibimos la bendición de Dios y antes primero agradecer enormemente al coro, que sea la primera de muchas veces que nos acompañan, de la parroquia Nuestra Señora de la Anunciación de Villa Urquiza. Gracias de corazón, gracias. La gente agradece un montón a las distintas comunidades que nos acompañan y nos ayudan a rezar, pensando que muchos hermanos nos siguen desde el lecho del enfermo, que nos siguen desde su casa estando solos, que nos siguen también desde la cárcel. Bueno, agradecer enormemente. Así que los volvemos a esperar. Saludos a todos, la parroquia de Nuestra Señora de la Anunciación de Villa Urquiza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Amén. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa puedan llegar a la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con alegría nos podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Somos un nuevo pueblo, engendrando un mundo distinto. Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina. Proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida.
noche encendemos una luz